es mi tipo. Nos conocimos por Tinder y todo parecería ir muy bien, pero llegada la primera cita y no dejaba de escupir cuando hablaba. Además, tiene un tic nervioso en sus ojos, los cuales siempre me están saltando de aquí para allá. Decido tirar la toalla ahí mismo. Ven, mi amiga me acaba de llamar y está bastante atareada. Él asiente. ¿Necesitas que te lleve para tu casa?, me dijo. No, no te preocupes, estaré bien, tranquilo. ¿Y te divertiste? No estoy segura de cómo decírselo, así que puse mi mejor sonrisa y trato de rechazarlo con amabilidad. He tenido mucho en mente estos últimos días. Quizás nos volveremos a encontrar más adelante. Ben comienza a suspirar. Tengo algo que no recibirás de los demás chavos. Lo dudo, le dije, y antes de que pudiera cortar otra palabra, me levanto y me dirijo al metro. ¿Y no quieres saber lo que es?, me dice. Pero lo ignoro y sigo caminando, con la esperanza de que entienda el mensaje, solo que no lo hace. Me giro y puedo verlo siguiéndome. Tiene una mirada particular en sus ojos. Algo que me hace recordar a un asesinato. Enfoco mi mirada hacia el frente y trato de encontrar una multitud para esconderme ahí. Ben está lejos, pero aún a la vista. Saco mi teléfono y mi corazón comienza a palpitar. Oye, habla Libby. ¿Cómo te fue, bebé?, responde Sara. Creo que está enojado. ¿Eh? ¿Por qué? Me está persiguiendo y se ve muy amenazador. ¿Acaso es muy malo? Está molesto, digo, dándole un vistazo a la silueta de Ben que se aproxima a través de la multitud y está demasiado molesto. Y me pregunta mi amiga, ¿en dónde estás? Y le respondo que estoy en el metro, escapando de él. Apenas veas el siguiente tren, súbete de inmediato. Trago saliva y volteo hacia atrás. Ben sigue lejos, pero sus ojos aún están fijados en mí. Comienza a levantar su mano, alejo la mirada y camino aún más rápido. Trató de hacerme señas. Voy al tren ya de una vez. Localizo una cabina abierta, me amontono en la fila y rezo porque haya funcionado el plan. Ben no está por ninguna parte. Creo que por fin lo he perdido. Sara se comienza a reír. Estos pegajosos nunca pasan de moda, ¿eh? Libby, dejaste esto. La voz dispara un escalofrío por mi espina dorsal. Me giro al principio con lentitud para recibir su mirada. Ben está parado justo detrás de mí, con la misma expresión en su rostro y un objeto en su mano estirada. Libby, pregunta Sara, tomó mi billetera de la mano de Ben. Nos quedamos parados en silencio. Quiero correr o gritar, pero me quedo plantada en mi sitio. El tren se comienza a detener. Bueno, Ben se encoge de hombros y se baja. Es hasta ese momento que me doy cuenta de que recuperó mi billetera y nunca le di las gracias. Libby, me llama Sara, me aclaró la garganta. Mi billetera, había olvidado mi billetera. Sara se comienza a reír. Eres la peor. Yo también me río. Ahora todo el asunto me parece algo estúpido. En tanto abro mi billetera y reviso sus contenidos, noto un compartimiento que está vacío. Oye, me falta algo, menciono agitada. ¿El qué?, me dice Sara. Faltan las llaves de mi casa. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Mi esposo infiel. Mi esposo me pidió el divorcio después de toda una vida a su lado para irse a vivir con un amante que solamente tenía 19 años, pero se arrepintió al poco tiempo. Cuando empezaron a salir moretones en todo su cuerpo, el médico le dijo que mostraba signos de hemofilia y su tratamiento comenzó de inmediato. Gastaba muchísimo dinero en el hospital y en los medicamentos. Necesitaba mucha atención para sus cuidados. Me rogó que lo perdonara, alegando que me necesitaba más que nunca. Y como era de esperarse, su amante, desinteresada en el cuidado de un hombre enfermo, hizo lo que se esperaba. Desapareció de su vida de un día para otro. Mi esposo tuvo el corazón roto por algún tiempo.
Desde entonces se dio cuenta de lo tonto que fue al haber querido irse con ella. Ahora me dice todos los días cuánto me ama y lo agradecido que está porque lo haya perdonado. Me encanta escucharlo decir eso porque significa que todavía no tiene idea de nada. ¿Cómo puede no ver que no tengo intención de perdonarlo por engañarme y tratar de dejarme? Conozco su asunto con la amante desde que comenzó. Pensé que era algo pasajero hasta que quiso dejarme. Fue cuando supe que tenía algo que hacer. Era fácil obtener la warfarina. Y aún más fácil dársela en cada comida. Los moretones lo hacen parecer que tiene un trastorno genético no diagnosticado. Pero en realidad solo significa que mi plan está funcionando a la perfección. Una vez que su sangre se haya diluido lo suficiente, arreglaré un pequeño accidente. Y lo dejaré ir. Incluso podría tener lástima de él antes de morirse y podría decirle que su pequeña aventura no es suficiente para que lo perdone. Ha estado enterrada en partes en el patio trasero durante días. Nunca iba a dejar que me dejara o no como él quería. Hasta que la muerte nos separe, mi amor. Eso fue lo que juramos ante Dios. No hay tanto odio en el infierno como en el corazón de una mujer despechada. Mi suegra me maldijo. Tenía 19 años cuando quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar, así que me mudé a la casa con mi novio. La casa pertenecía a él. Era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin ningún problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas con nuestra ropa, bolsos y algunos muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me di cuenta que me faltaban cosas, una foto, algunos documentos y alguna ropa interior. Lo dejé pasar como si nada, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y pelea con mis padres. Una noche estaba en mi casa matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja del otro extremo. Me dormí boca arriba cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caí en un abismo profundo y negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrándome y me estaban arrastrando hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra. Y de ahí hasta la fecha mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se comienzan a romper, feos olores en la casa. Y la gente que antes me quería de a poco en poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo ya estaba un poco mayor. Me decía que veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y no quería dormir por la noche, por lo que tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa fue estar sola. Durante una mañana, cuando mi pareja se iba a su trabajo, aún recostada en la cama, me di cuenta y vi un muerto con cara podrida hablándome y diciéndome: perdón, me mandaron a molestarte. A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo me decía lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, percibe energías y puede ver las almas. Ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Y mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo: hay bebés acá, han enterrado cosas en el patio. Cuando entro al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto, el robot de mi hijo, el cual se lo habíamos regalado por el Día del Niño.
El juguete medía más o menos 1 metro de largo, caminaba, encendía luces y hacía sonidos. No sé qué le hizo ella al juguete, pero lo miró fijamente hasta que el robot se encendió solo y la comenzó a ver a ella. Frente a mí el juguete emitió una risa burlesca inexplicable. Me quedé estupefacta. Y mi amiga me dijo lo siguiente: tu hijo ha llevado este juguete a otra casa y en esa casa le han metido un ser maligno. Lo tengo que mandar al otro plano. Era tal cual, mi niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja, ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Ella me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que había descubierto su secreto, entonces empezó a tenerme miedo a mí. Para todo esto, ya había empezado a estudiar sobre ese tema, sobre fenómenos paranormales. Ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etcétera. Aprendí todo sobre oraciones en latín y dimbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar, rezaba sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le estaba devolviendo todo. Cayó en la ruina, vivía enferma, le pasaban cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto y la atropellaron. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que falleció. Después de eso no volvió a pasarme nada más. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte para proteger a mi familia porque el mal existe y viene de quien menos te lo puedes imaginar. Ya llegó tu hora. Mariana era una anciana que vivía sola con su mejor amigo, un perro criollo llamado Luca, y su nieta Liz. Ellos eran los únicos que la acompañaban todo el tiempo, ya que sus hijos la habían dejado a su suerte. Muy rara vez la visitaban. Mariana había enfermado al grado de ya no poder levantarse de su cama. Una tarde, mientras Liz aseaba la casa, escuchó que su abuela platicaba con alguien. Viejito, qué bueno que ya llegaste. Ahorita le digo a tu nieta que te sirva de comer. Lucas se puso inquieto y empezó a rasguñar la puerta de la recámara de Mariana. Liz pensó que había escuchado mal y decidió preguntarle a su abuela: Abue, ¿con quién estabas hablando? Con tu abuelo, hija. Ya le serviste la comida, de seguro viene cansado de tanto trabajar. Liz no sabía qué decirle, estaba confundida, pues su abuelo tenía años de haber fallecido. Pasaron los días y Mariana mostró mejoría, pero enseguida extremadamente mencionado. A solo seres queridos que ya habían fallecido, su abuela no paraba de repetir sus nombres. Liz pensaba que su abuela ya alucinaba por la edad. Una noche, cuando Liz estaba a punto de acostarse a dormir, escuchó que Luca le ladraba desesperadamente a algo. Liz pensó que tal vez era algún vecino y salió a ver qué era. Luca salió encarrerado y empezó a ladrarle a algo que estaba en aquella inmensa oscuridad. A eso se escuchaba que su abuela gritaba, diciendo que no se quería ir y que la dejaran en paz. Liz corrió a ver a su abuela para tratar de calmarla. Abue, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? ¿Quién te quiere llevar? Tu abuelo, mi mamá, doña Lucía y mi hermano Cuco quieren que me vaya con ellos y yo no quiero irme, hijita. Dile a todos esos que están afuera que se callen, que quiero dormirme. Liz empezaba a asustarse, pues afuera no había nadie más que Luca ladrándole a la nada. Luca se la pasó ladrando toda la noche. Al día siguiente, Liz fue a la recámara de su abuela para avisarle que sus hijos habían venido a visitarla. Pero Mariana no respondió, había muerto durante la noche.
Luca todo el tiempo estuvo ladrándole a los espíritus que rodeaban la casa de Mariana y que solo él y su ama veían. Cuenta la gente que cuando están por morir algunas personas, sus seres queridos fallecidos se hacen presentes y los acompañan hasta el final. Conjeturas. Ahora te voy a retirar la mordaza, te portarás bien y te quedarás callado, ¿verdad? Asentí, saboreando la sal y el cobre absorbidos en el trapo en mi boca. Había gritado lo más que pude la primera vez que este monstruo me permitió hablar, pero él solamente suspiró, como si estuviera decepcionado. Eso fue hace 3 semanas. Te acostumbras a las golpizas rápidamente, a ser torturado. No se lo desearía absolutamente a nadie, pero es un detalle importante que debes entender cuando te digo que los peores psicópatas jugarán con tu mente, no con tu carne. Podía lidiar con el dolor físico lo suficientemente bien, pero los juegos eran otra historia completamente distinta. Ahora dime, ¿en dónde te gustaría el corte de hoy? Meneó un cuchillo y presionó la punta en su dedo, sacando una gota de sangre. Tragué grueso, rompiéndome la cabeza para recordar la parte del cuerpo con la menor cantidad de nervios. Apúrate, si no escoges pronto, me veré forzado a decidir por ti. ¿No querías eso de nuevo, o sí? Negué con la cabeza, recordando el tajo en mis costillas que impulsaba fuego con cada aliento que daba. Mi pierna, la espinilla, solté mientras mi corazón me estaba martillando por dentro. Él asintió lentamente, inclinándose, y comenzó a deslizar la hoja por el costado de mi pantorrilla derecha, presionando con fuerza a medida de que el metal me rodeaba. Ardía, pero se coagularía dentro de poco y no me mataría como tal. Como era rutina, mi captor estaba agradecido y me alimentó reemplazando la mordaza y vació mi orinal antes de irse por el resto del día. Esto se repetía durante semanas y meses. Perdí la noción del tiempo y podía sentir cómo olvidaba recuerdos de mis amigos y de mi familia. Todas y cada una de las heridas fueron ubicadas en donde yo se lo estaba diciendo a mi captor. No estaba seguro de que si la frustración vencía a la cortesía en los días que sí contraatacaba. Perdía la comida y se me dejaba parado en mi propia mugre por lo que quedaba del día y despertaba más tarde sin hambre o sed al día siguiente. Él me extendía palabras reconfortantes mientras removía la intravenosa de mi muñeca debilitada y yo seleccionaba otro lugar para que lo marcara con su cuchillo. Un año más tarde, pudo haber sido 7 o 2 años y medio, la verdad, una persona más se unió a mi prisión, forcejeó con las esposas que lo retenían y se retorció hasta que guardó silencio. Estaba exhausto. ¿Cuántos más podrían sufrir nuestro destino? ¿Cuántos ya habían sucumbido a esto? Soporto más cortes situados en lugares desafortunados de los que pude contar antes. De que dejara de gritar apenas la mordaza era retirada. 2 meses supuse, hasta que, finalmente, permitió que nuestro torturador terminara su pregunta. ¿En dónde te gustaría el corte de hoy? Tosió y escupió antes de responder. ¿Por qué no te cortas tu propia garganta, enfermo de mierda? Él comenzó a reírse, jugueteando con su cuchillo. Me preparé para cerrar los ojos en caso de que fuera a matar al hombre, para retener lo poco de humanidad que me quedaba aún. En vez de ello, el monstruo se giró hacia mí y sonrió. Pues bien, pronunció,
rebanándose el cuello y cayendo al suelo. La mujer fantasma. La avenida Lázaro Cárdenas es una vialidad muy importante de Guadalajara, Jalisco, conectada con el poblado de Chapala y es muy conocida por gran cantidad de accidentes que suceden allí. Se puede contar al menos uno diario, algunos demasiado fuertes con consecuencias mortales. Se identifica la causa como a una mujer que aparece misteriosamente en medio del camino, distrayendo a los conductores. Cuando estos intentan esquivarla, sufren fatales percances. Otros tantos aseguran haberla atropellado incluso. Los testigos afirman que es una presencia del más allá, la cual aparece a altas horas de la noche en medio de la oscuridad, cruzándose frente a los autos, produciendo accidentes a diestra y siniestra. Es bien sabido que los lugares donde suceden muertes trágicas conservan las energías de las personas que fallecieron ahí. Algunas quedan tan impregnadas que permanecen vagando por un tiempo indefinido, repitiéndose su mortal accidente una y otra vez. Según declaraciones hechas por los accidentados, sienten que la atropellan e incluso que la despedazan con sus autos. Pero cuando los servicios de emergencia buscan a la persona en cuestión, no pueden siquiera encontrar rastros de alguien en los alrededores, incluso extendiendo su búsqueda más allá de lo previsto. Por lo cual, después de tantos incidentes, han llegado a tomarlo como algo común, sin sorprenderse al escuchar la misma historia incontables veces. Una de las teorías y rumores que más se mencionan dice que al parecer tal lugar fue un paradero de camiones de carga, donde los choferes de las unidades paraban a descansar, comer y en ocasiones contrataban los servicios de mujeres de la vida galante. Se cree que una de ellas fue estrangulada o asesinada. Y ahora, sedienta de venganza, cruza frente a los automóviles, causando accidentes. Las puertas del infierno. Pasaban apenas las 12 de la noche cuando un estruendo cimbró el lecho donde descansaban los 5 miembros de aquella familia, pero no se inmutaron. Estaban muy acostumbrados a los desmanes del viento que noche tras noche azotaban su hogar, causando una ola de extraños e intermitentes sonidos. No se movieron aun cuando puertas y ventanas comenzaron a golpearse fuertemente contra los muros, dando paso a un silbido frío que calaba hasta los huesos. Poco les inquietó también el crujir de paredes y techos, los cuales anunciaban un terrible acontecimiento de tal magnitud que hasta una construcción imaginaria, como una casa, pudo sentirlo y empezó a temblar. Era el miedo en sí inundando el ambiente. El edificio trató de advertirles, despedía de polvo y tronaba como si quisiera desprenderse de sus cimientos e irse volando. Pero sus esfuerzos eran inútiles. La familia seguía durmiendo despreocupadamente, ignorando por completo el olor a azufre que emanaba de todos lados. Minutos más tarde, por obra de aquello que estaba más allá de nuestro entendimiento, los chirridos de cientos de materiales al quemarse se asemejaron a quejidos. El lamento de aquella casa que se rehusaba a morir sin haber vivido. Cuando los vecinos acudieron a prestar auxilio, ya era muy tarde. Las llamas ardían con furia.
todos lloraban con desesperación. Ante aquellos terribles alaridos que transmitían la agonía de una terrible muerte llena de sufrimiento, según los testigos, la tierra se abrió y la casa estaba envuelta en fuego mientras estaba siendo tragada por un demonio con 2 cuernos, que estaba bailando alegremente entre las llamas. Así fue como aquella noche supieron de la peor forma que vivían sobre las puertas del infierno, y el mismísimo diablo en persona se tomaba la molestia de abrirles la puerta para llevarse consigo a 5 buenas personas mientras estaban durmiendo. Ahora, cada vez que una casa cruje, rechina o un frío extraño aparece sin razón en el ambiente, las personas que merodean por aquel pueblo siniestro saben que no es culpa del viento y tiemblan del miedo, pensando que pueden ser los siguientes en atravesar las puertas del infierno cuando por fin el diablo les abra de nuevo las puertas. Nunca vuelvas a dejarme solo. Cuando era pequeño, mi madre y yo solíamos ir al lavadero público de nuestro pueblo en la sierra. Los lavaderos eran un espacio abierto construido con piedra y concreto, con hileras de pilas rectangulares y techos de teja, rodeados de vegetación y conectados a un antiguo manantial. Yo tendría unos 7 años en aquellos tiempos. Era la década de los 50. Una tarde mi madre olvidó algo necesario para lavar la ropa y decidió volver a la casa, que estaba a unos 10 minutos caminando. Antes de irse, me pidió que le esperara allí. Mientras estaba sentado en una banca bajo una morena, observaba a una anciana que había llegado a lavar la ropa. Solo se escuchaba el sonido del tallado de la ropa contra la piedra y escurrir de las aguas. La anciana, sin dejar de lavar, giró su cabeza hacia mí y me miró fijamente. Lo que ocurrió después me dejó paralizado. Su cabeza giró 180 grados y sus facciones cambiaron drásticamente mientras comenzaba a reírse de una manera macabra. Sus ojos parecían penetrar mi alma, y aunque quería correr, mis piernas se sentían como piedras. Ella seguía lavando y riéndose, murmurando palabras incomprensibles que me llenaban de un terror absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, mi madre regresó y me encontró llorando. Le grité que mirara hacia la anciana, pero no había nadie allí. Desesperado, le describí cómo era lo que había sucedido, con un rostro serio. Mi madre me explicó que la anciana que describía era conocida por practicar hechicería. Una noche, hace muchos años, fue asesinada y sus restos fueron dejados en el lavadero. Mi madre, visiblemente afectada, me prometió que nunca me volvería a dejar solo, aunque ella siempre había sido escéptica respecto a lo sobrenatural, pero esa experiencia la hizo reconsiderar sus creencias. Desde ese entonces evitamos el lavadero y siempre nos aseguramos de que estemos juntos. Las historias del pueblo confirman que muchos habían visto a aquella anciana de aquel día, pero pocos se atrevían a hablar de ello. Nadie sabía quién era realmente aquella anciana, pero a veces en los lavaderos antiguos de las grandes ciudades suelen verla de vez en cuando. El penitente. Hay leyendas poco conocidas por pertenecer a pequeños lugares de este mundo. En este caso, le toca a la ciudad ucraniana de Obruch.
donde la gente afirma ver un espectro penando en las madrugadas más solitarias, siempre alrededor de la iglesia. Lo que llama la atención es que el fantasma tiene dedos demasiado largos, viste siempre de negro y en su horrendo rostro se refleja juventud. Es un chico rubio de larga cabellera, con una boca desproporcionadamente larga para su cara aplanada. Tiene un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminando con una especie de punta. Camina inalcanzable alrededor de la iglesia. A veces se detiene y se arrodilla y con una voz cavernosa gritando desmedidamente. El tono es tal cual que llena de angustia a quien lo llega a escuchar. Pareciera que lo estuvieran torturando y expresa un dolor desmedido. Espera el momento justo para rondar aquellos templos sagrados, pues lo hace después de la 1 de la madrugada, cuando no hay nadie en los alrededores del edificio. De todas formas, no ha podido evitar ser visto por algunas personas que pasan por el lugar de forma imprevista. Cuando esto sucede, lo sacan del trance en el que se encuentra y les dirige un fuerte rugido, tirándose al suelo, casi agonizante. Acto seguido, sus ojos se oscurecen. Más que la misma noche y a través de su cuerpo translúcido se puede ver un resplandor que le prende fuego desde el interior, arrancándose feroces gritos de angustia y dolor, para luego simplemente desaparecer sin dejar ningún rastro. Se cree que el fantasma era de un joven que vivió en Pripyat después del gran incidente nuclear de Chernobyl. De ahí obtuvo sus deformidades. Luego de mudarse a Obruch con la madre y 4 de sus hermanos, no dejó de culparlos por su horrible apariencia, asesinándolos a todos con una escopeta. Se dice que pena alrededor de las iglesias porque siente culpa de sus actos y está en busca del perdón divino. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.